Hola, buen día. Les habla su amigo Alain de Alida Estructural. Y bueno, retomando el curso de dinámica estructural que estamos llevando a cabo, este es el video número 5. Y bueno, vamos a ver en este apartado una solución alternativa de la ecuación de equilibrio dinámico para un sistema de un grado de libertad sin amortiguamiento. ¿Sí? Otra posible solución a esa ecuación diferencial, ¿no? Ya habíamos obtenido en el video número 2 pues, una solución particular, ¿no? En el cual intervenían pues unas ciertas condiciones iniciales, unos ciertos valores, eh, eh, donde intervenían también funciones trigonométricas, periódicas, armónicas, cosenos, senos y las frecuencias, ¿no? Y las frecuencias circulares. Bueno, aquí lo curioso de todo esto es, por ejemplo, ¿para qué querer o tener otra solución, ¿no? Alternativa? Lo que pasa que, eh, que va a haber casos, ¿no? Que, por ejemplo, puede existir un cierto desfase, ¿sí? Un cierto desfase en el comportamiento dinámico de la estructura. Vamos a verlo un poco mejor. Por ejemplo, en la gráfica de la izquierda, eh, más o menos así estaría graficado, ¿no? El comportamiento pues de la solución en rojo, donde tenemos un cierto desplazamiento inicial, ¿sí? La velocidad inicial, pues recordemos, pues como es una velocidad, sería la recta tangente en un punto específico de la función, ¿no? Entonces, como todo está en el origen, pues todo va a partir de ahí. Justamente en el origen vamos a tener una posición inicial y justamente en ese origen pues trazamos una recta tangente, ¿no? Y que nos comandaría la parte de la velocidad inicial. Pero todo está muy bonito hasta ahí. Pero ¿qué sucede? Porque vamos a tener ocasiones cuando también aquí está la posición, aquí está el tiempo, pero existe esto. O sea, existe este desfase. Cuando existe ese desfase, pues en cierto grado no lo podemos saber, ¿no? No podríamos saberlo. Y para eso, pues nos va a ayudar esa solución alternativa que vamos a, otra solución o otra forma de verlo, ¿no? A cómo se va a comportar, que va a ser totalmente equivalente o igual y nos va a dar precisamente también una solución a esto, a esa ecuación diferencial, ¿no? Del movimiento. Bueno, eh, también otra cosa interesante es que lo que también queremos saber es, vamos a imaginarnos que tenemos alguna forma, un parámetro de poder decir o de poder calcular estos máximos, ¿sí? Estos máximos, estas alturas máximas, o sea, estos desplazamientos máximos, en cualquier instante de tiempo. No sé lo que sea, pero yo quisiera calcular esos desplazamientos máximos. A esos desplazamientos máximos los voy a poner con otra constante. Si ya les había puesto A, B porque se acuerdan que esto era A y esto era B. Y ya lo único que hicimos fue obtener cuánto valía A y cuánto valía B. Ahora en este caso, pues esa constante va a ser C. Simplemente notación. Le voy a poner que vale C. Porque así lo encuentran en los libros de texto. Y esa va a ser la amplitud. Esa altura máxima o ese desplazamiento máximo va a ser la amplitud. No, la amplitud máxima que vamos a tener de esa respuesta. Y bueno, eso es a lo que queremos llegar. Queremos calcular esos desfases y queremos tener aparte respuestas máximas. Que eso es algo pues eh, fundamental que queremos conocer pues en las estructuras, ¿no? ¿Cuánto es lo máximo que se va a desplazar?
Porque si nos interesa, obviamente, es maravilloso tener una ecuación que nos describe el comportamiento dinámico en el tiempo, ¿no? De la estructura, cómo se mueve, cómo se desplaza. Pero más aún sería más impresionante determinar o poder saber qué, cuál es lo máximo que se va a desplazar. Entonces, a eso es lo que queremos más o menos llegar. Eh, entonces, para poder nosotros hacer eso, vamos a darle un vistazo en esta parte de la ecuación, esta ecuación particular en rojo que habíamos puesto. Esa ecuación particular en rojo tiene esa constante A, esa constante B, que ya dijimos que ya le dimos valores, ¿no? A es igual a la posición inicial y B fue la velocidad inicial dividido entre la frecuencia. Vamos a analizar, pues no hay tanto problema en la posición inicial porque pues es un desplazamiento, ¿no? Se mide en centímetros o en metros o tiene unidades de longitud, pero no, a priori no se ve tan bien qué es la velocidad inicial dividida entre la frecuencia. Pero vamos a ver que efectivamente también es un desplazamiento, ¿sí? Entonces vamos a analizar esto. Recordemos que la velocidad no es más que, por ejemplo, vamos a que estemos trabajando en centímetros. Centímetros dividido entre segundos. Y omega es, bueno, esta frecuencia circular que era, pues tenía unidades de radianes y de unidades de segundo, que al final de cuentas, entonces los segundos se nos van a ir y vamos a tener unidades de longitud y radianes. Recordemos que es un radian. Habíamos dicho anteriormente en los videos anteriores, creo que en un video, creo que en el tercer video donde hablé sobre periodos y frecuencias, habíamos dicho que si tenemos un círculo, lo único que me faltó fue notar que ese círculo era unitario, ¿no? Tenía un radio unitario. Pero aquí pues ya lo, ya lo digo. Entonces si tiene un radio unitario, su circunferencia, ¿sí? Sería 2pi. En medidas estrictas, la circunferencia es el radio por 2pi. 2pi pues representa completamente toda esta vueltecita, ¿no? Ya nada más pues lo multiplicaríamos por el radio que tengamos. Pero como lo estamos tomando unitario, ¿sí? Un círculo unitario de radio unitario, entonces pues la circunferencia pues nos va a dar 2pi. Y entonces a lo que queremos llegar es, ¿qué es un radian? Un radian, si nosotros tenemos un radio unidad y tenemos una longitud de arco unidad también, ¿sí? Este ángulo que se forma aquí, vamos a llamarlo tita, ese ángulo tita, eso es un radian. Entonces, para que sea un radian, el radio tiene que ser igual a la longitud de arco, ¿sí? En este caso, pues la unidad. Eso sería un radian para nosotros. Que al final de cuentas, pues nada más es un ángulo, ¿no? Y entonces realmente estaría relacionado un ángulo, bueno, un desplazamiento sobre un ángulo, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, pues lo único que vamos a tener es un desplazamiento. Y esto sería consistente, ¿no? Entonces, x sub 0 si se mide en desplazamiento, también esta relación que tenemos aquí, pues también es un desplazamiento. Ahora, lo que queremos saber es si existe alguna relación entre x sub 0, b sub 0 y partido o dividido entre la frecuencia y la nueva constante c que acabamos de denotar, ¿sí? Si nosotros trazamos un triángulo rectángulo de esta forma, y por ejemplo aquí le ponemos que esto es la posición inicial, entonces todo tiene que ser congruente, ¿no? En el sistema o en las unidades que estemos trabajando. Como son unidades de longitud, pues sin ningún problema. Entonces ya dijimos que esta relación pues tenía unidades de longitud también. Entonces si esto es b partido omega, ¿sí?
y vamos a denotar con un ángulo alfa. Aquí vamos a tener un cierto ángulo y vamos a decir que esto es C, que existe una relación entre todas estas constantes, ¿no? Pero que esa C es la amplitud o el desplazamiento máximo que tengamos. Entonces, ¿qué va a valer C? Como es un triángulo rectángulo, pues por Pitágoras, vamos a ver que C pues no es más que la raíz de x sub 0 al cuadrado más b sub 0, la frecuencia, pues todo esto al cuadrado, ¿no? Así. Entonces, pues ya tenemos, de entrada ya tenemos un valor de C. Ya sabemos cuánto vale C. ¿Sí? Ya podríamos calcular C. Ahora lo que vamos a hacer, lo siguiente que vamos a hacer, bueno, vamos a poner ese valorcito de C que acabamos de calcular por aquí. C dijimos que era la raíz de x sub 0 al cuadrado más sub 0 partido la frecuencia al cuadrado, ¿no? Todo eso es C. Ahora, nosotros lo que vamos a hacer es, ya dijimos que vamos a tener un ángulo alfa, ¿sí? De ese triángulo rectangulito que también acabamos de dibujar, esto es alfa. Y vamos a ver qué relación que no, o bueno, vamos a tener alguna relación que nos identifique o nos relacione ese ángulo, ¿no? Con lo que ya sabemos que tenemos. Entonces, podemos decir que también el coseno de alfa, supongamos, ¿qué es el coseno de alfa? El coseno de alfa, pues es el cateto adyacente. En este caso, pues era esto dividido entre C, entre la hipotenusa, que era C. Y el seno del ángulo era x sub 0 partido C. ¿Sí? Entonces ya tenemos, fíjense lo que obtuvimos, ¿no? Obtuvimos una relación donde interviniera ese ángulo, un ángulo alfa, que tampoco sabemos qué es realmente, y ese parámetro C, o esa constante C que nosotros o sea, nosotros dijimos que lo que quería llegar a ser era la amplitud máxima. Entonces ya podríamos calcular de entrada todo esto. Pero ¿dónde encajaría todo esto, no? Todas estas ecuaciones en verde que acabamos de idealizar. Para eso, vamos a trabajar con la ecuación en rojo. Si esa ecuación en rojo, esa solución que ya obtuvimos, la multiplicamos y la dividimos todo por C, al final no afectaría, ¿no? Porque es como si dividiríamos 5 entre 5, nos daría la unidad. Pero vamos a ver que va a afectar mucho. Si nosotros tenemos esta ecuación, vamos a multiplicar todo por C y vamos a dividirlo todo entre C también. Omega y la frecuencia C seno de la frecuencia, así. Y no afectó en nada, ¿no? Entonces, si nosotros despejamos de aquí C, ¿sí? Estas dos de coseno de alfa y de seno de alfa, podemos despejarlo. Vamos a ver. Vamos a borrar esta parte de aquí. Vamos a borrar esto. Si nosotros lo despejamos, vamos a tener que C es esto dividido entre omega sobre coseno de alfa. ¿Sí? Y C en la otra parte
vamos a tener que es x0 dividido entre el seno de alfa. Si nosotros sustituimos esos valores de c en esta ecuación de la solución, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que c multiplicado por x0 coseno de la frecuencia partido c, que sería x0 dividido entre seno de alfa más b0 sobre la frecuencia dividido entre b0 sobre la frecuencia dividido entre coseno de alfa, todo eso por el seno de omega t. Así. Si nosotros realizamos un poco de álgebra, sí. Y bueno, todo esto pues era el desplazamiento, ¿no? Una función de desplazamiento. Si nosotros hacemos un poquito de álgebra, lo que vamos a tener es de que, bueno, aquí se nos va a ir estas x sub 0, ¿no? Sí, se nos van a ir. Van a ser la unidad. Porque ya si aplicamos un poquito de esto, de la regla de la cadena, ¿no? Aquí tenemos un denominador de 1 y pues se pueden cancelar. Y al final de cuentas, lo que vamos a tener es c coseno de omega t seno de alfa más, vamos a ver qué sucede en esta parte de aquí. Entonces aquí va a suceder lo mismo, ¿sí? Completamente lo mismo. Se nos va a ir esta parte y esta parte y nos va a quedar seno de omega t coseno de alfa, ¿sí? ¿Y qué obtenemos? Recordemos que cuando tenemos, bueno, esto que está aquí es una identidad trigonométrica. Tiene, es como si tuviésemos, por ejemplo, coseno de alfa, seno de beta, más seno de alfa, coseno de beta. ¿Sí? Esa identidad trigonométrica también la podríamos escribir como esa también lo podemos escribir como el, el seno. A ver, vamos a ver. Si no tengo tanto espacio. Como el seno de la suma de estos dos, ¿no? De omega t más alfa. Entonces, pues toda esta expresión al final nos quedaría x de t igual a c por el seno
de omega t más alfa. ¿Sí? Listo. ¿Y qué quiere decir esto? Esta c, pues este c, ya sabemos lo que vale, ¿no? Vale la raíz de x0 cuadrado más la velocidad, la frecuencia al cuadrado. Eso es lo que vale c. Esto es la amplitud máxima. O desplazamiento máximo, ¿no? El desplazamiento máximo. Y esa alfa, ¿sí? Lo que nos relaciona también se llama el ángulo de fase. Y nos relacionaría precisamente, si nosotros tenemos esta función así, nos representaría ese ángulo de fase, ese ángulo de que tenemos pues de desfase. Y con eso calcularíamos, porque ya sabemos pues, lo que vale alfa, que coseno de alfa, ya habíamos dicho coseno de alfa, pues tenía, si habíamos trazado pues nuestro triángulo rectángulo y esto era x0 y esto era b0 w y esto era alfa, pues el coseno de alfa era b sub 0 sobre w, dividido entre c, ¿no? Dividido entre c. Pero entonces ya tendríamos todos los parámetros conocidos. Entonces, de esta ecuación lo único que hicimos fue amplificarla, fue generalizarla un poco más, en donde vamos a tener ya cualquier situación, ahora sí, en situaciones donde tengamos estos desfases, ¿sí? Donde tengamos esos desfases y además poder conocer esa C, que esa C pues nos va a denotar cuánto es lo máximo que se va a mover la estructura. Y pues es algo bastante padre, ¿no? Porque estas dos partes de aquí pues realmente son equivalentes, son iguales, ¿no? Tienen diferente estructura matemática, pero nos quieren, bueno, de hecho sí son completamente iguales porque partimos de ahí, solamente que esta es más general, la parte de abajo. Toda esta es más completa todavía, ¿no? Y pues está todavía más padre. Y pues eso sería como esta solución alternativa sobre esta, esta solución a esta ecuación de equilibrio dinámico para un solo grado de libertad sin amortiguamiento. Y ya con esto precisamente podríamos pues conocer totalmente el comportamiento de la estructura, sea cual sea su condición. Ya, de hecho, C depende de las condiciones iniciales, también depende de la posición inicial, depende de la velocidad y también depende de la frecuencia, que está implícitamente en C y explícitamente en la función, porque aquí aparece la frecuencia. Entonces, todo depende realmente de las condiciones iniciales y de la frecuencia como lo habíamos planteado anteriormente. Nada más que esto nos permitiría, si existiese alguna situación un poco irregular, pues abarcarla de una forma o de un campo más general. Bueno, espero que les haya servido de utilidad de este video. Bueno, con esto ya terminamos completamente lo que es sistemas de un solo grado de libertad sin amortiguamiento. Y ya pasaríamos a ver otro tema más en el video número 6. Bueno, si te gustó el video, me puedes apoyar con un like o igual también suscribirte. Más que nada también como para ayudar con el algoritmo, ¿no? Mi intención es de que estos videos pues se vayan difundiendo y les vaya llegando a más personas, y que todos vayamos obteniendo un poco más de información
porque hay veces que todo esto sí está en los libros, pero no te los explican de una forma como más, un poco más fácil, ¿no? Y eso yo lo llegué a vivir, por ejemplo, en la parte de universitario. Eh, entonces, mi intención es un poco ayudar, ¿no? Hacia pues, aquellas personas que les interesen estos campos que tan bonitos que es la ingeniería estructural. Bueno, sin más por el momento, muchas gracias por escucharme y bueno, si también es de tu interés, puedes suscribirte para que estés al pendiente de nuevos videos. Muchas gracias y nos vemos hasta pronto.